Hoy arrancamos con un programa caliente en conteo final, porque sin duda está sucediendo algo extraordinario con la situación en la isla. Tenemos a la tiranía castrista completamente contra la pared en medio de la crisis más profunda y destructiva de toda su historia. Y la gran jugada maestra la está haciendo Estados Unidos, presionando de lleno la mayor fuente de dinero que sostiene a los oligarcas de la cúpula. Detrás de toda esta inmensa presión está una jugada que cada vez cala más en los cubanos, pero eso viene más adelante. Porque antes quiero entiendan el contexto de estas acciones. Y como un audio en exclusiva que recibimos dentro de Cuba es la prueba de que la situación en Cuba está al límite. Primero veamos esto. No tienen de dónde sacar. No hay ningún aliado que esté dispuesto a salvarlos esta vez. Ya Rusia acaba de decir, oye, ¿sabes qué? Olvídense de petróleo, por lo menos hasta el 27, pues tenemos tantos líos con los drones ucranianos y las pérdidas que no vamos a exportar más petróleo, vamos a concentrarnos en producirlo para nosotros, porque tienen un déficit descomunal. Y acuérdate, Juanmi, que los rusos tienen un problema que no tenemos nosotros los cubanos. Ya ellos tienen que estarse preparando porque a partir de septiembre empieza el frío. Sí. En octubre es un otoño ya que tiembla el mono. Y para noviembre, diciembre, enero y febrero, cualquiera se puede morir. Sí, se está anunciando como una segunda vuelta de ayuda de México. Posiblemente estarían enviando un poco de petróleo de México. Eso bueno, no sé qué tan cierto podrá ser. Pero creo que estuve mirando que se reinicia también la ayuda de México. No puede ser que le estarían enviando algún contenedor o algún barco de ese petróleo, no sé, pero igual eso no es eterno. Claro, eso en México te puede enviar un barco hoy, pero en México no te puede enviar un barco todos los días. Cuba necesita como mínimo 8 barcos esos días. Exacto. Pero además, lo que estamos viendo, Juan, incluso con todo el petróleo del mundo, que lance un oleoducto conectado directo entre los Estados Unidos y Cuba, que le anda la garra, todo lo que tú quieras, las plantas no lo aguantan. Las plantas necesitan mantenimiento, incluso algunas reconstrucciones capitales, derrumbar y volver a construir. Ya todas esas plantas pasaron su tiempo de vida. Todas esas plantas se construyen para 50 años. En Cuba la que menos tiene 49 y está repleta de remendones que ya no aguantan más. Tú mira cualquier video de una planta es eléctrica y lo que más sobresalta a la vista es el nivel de óxido que tienen todos los aparatos de eso. Y en la hora cero de conteo final, señores, se aparecen los rusos con una bomba, diciendo claramente, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar más petróleo por lo menos hasta el 27. Ni cuenten con eso que no viene. Así de simple, así de claro, como para que no haya lugar a duda, como para que sus aliados del régimen castrista saben que aliado de lengua, aliado de sí, vamos a apoyar, que si hay que votar, votamos por ustedes, etcétera, etcétera. Pero ayuda, ni hostia, cero. Básicamente eso es lo que Rusia le está diciendo. No va a recibir nada de petróleo, nada de apoyo material por parte de nosotros. De hecho, hay analistas que advierten que el régimen no transita hacia la democracia, sino hacia dónde, hacia un capitalismo autoritario patrimonial, donde los jerarcas del régimen ya son multimillonarios y la idea es volverse mega multimillonarios. O sea, van a seguir empobreciendo al pueblo y, por supuesto, que lo que quieren es acumular más y más riqueza. Ahora, fíjense, Díaz-Canel al mismo tiempo es un cínico descomunal y dice que le teme a la concentración de riquezas. Bueno, que se lo diga a Raúl Castro, a Mariela, a tantos y tantos de la cúspide que cada día tienen más dinero y están concentrando más negocio y más riqueza, y son precisamente la gente de ellos. Eso no es la mafia de Miami, ni mucho menos, pero bueno, vamos a verlo aquí en detalle. Vamos a escuchar estos señores, o sea, los vil y al mismo tiempo lo vil y lo descarado que es esto. Vamos a escucharlo un momentico. Su aprobación. Hemos estado atentos a los estados de opinión acerca de ellas y hemos compartido espacios de intercambio con varios compañeras y compañeros de diferentes instituciones. Por lo tanto, conocemos que existen preocupaciones legítimas y francas sobre el límite de crecimiento del capital privado, la concentración de riquezas y capital por una persona, lo relacionado con los derechos de superficie, usufructo y negocios inmobiliarios,
la posibilidad de privatización de empresas estatales, la ampliación y naturalización de la desigualdad, la eliminación de los subsidios en servicios altamente sensibles para la población, la transparencia en los procesos de licitación de activos, el rol del mercado, el posible impacto ideológico con la presencia de relaciones capitalistas. Fíjense eso, transparencia en la licitación de activos, o sea, que él le preocupa que no hay una subasta, que no se sepa exactamente quién se está apoderando de todas esas propiedades. Son ellos mismos, señores, simplemente es el representante de toda esta gente. La situación del agua que provoca en nuestro pueblo un estado de desesperación. Las familias no pueden cocinar, no tienen gas, no tienen corriente. Hay familias que me han dicho... Bueno, más allá de decirlo, ¿cuál es la solución? La solución a todos los problemas está delante de ti, en el podio de esa Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa gente son los causantes de que la gente no tenga agua, no tenga comida, no tenga electricidad, esté pasando por las 1000 y una noches, con todo tipo de apagones, etcétera, etcétera. Pero escuchen esto, viene una especie, y ya está pasando, la rebelión de algunas MIPYMES, señor. Y se trata de que el régimen quiere, por supuesto, quitarse de encima algunos temas, quieren quitarse de arriba algunos temas y han puesto a que las MIPYMES procesen el pago de las jubilaciones a los ancianos. Por supuesto, algunas MIPYMES no pueden ni siquiera sacar dinero en efectivo. ¿De dónde demonios van a pagarle las jubilaciones a esta gente? De hecho, en Quibicán, Mayabeque, varias MIPYMES cerraron después de negarse una orden de entregar efectivo a jubilados para pensiones. Y precisamente ni ellas mismas pueden sacarle ese dinero. De hecho, mientras se exige eficacia a los privados, que si el mango, que si se perdió, no sé qué, el Estado está vendiendo su helado a Nacaona en Guantánamo. Y adivinen qué, exclusivamente en dólares. O sea, el régimen cubano está vendiendo el helado, mírenlo acá, luce muy bonito, luce muy bueno, pero recuerden, es en dólares. Claro, hay excepciones y hay que decirlo. Mírenlo acá, venta en dólares de su helado a Nacaona. Se excluye en este caso a los médicos y trabajadores que solamente cobran en pesos cubanos, pero habría que ver cuántos de estos médicos y trabajadores realmente pueden consumir el helado y si todo lo que están delante compra las tinas, revenderla y todo lo que saben. Lo mismo de siempre. O sea, ahora vamos a ver algo más y fíjense cómo está la situación en Cuba. Escuchen este audio exclusivo que me manda una seguidora del canal de la situación de desespero que hay en Cuba. Es el audio de un familiar suyo que está allá adentro. Mi amor, chao. ¿Cómo está todo por allá? Aquí seguimos sin corriente, sin transformador. El sistema se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se cae, se cae, se cae. ¿Qué cayó? Pero no se cae el comunismo de donde está. Nivi, dame una buena novedad, algo lindo, porque apenas me puedo conectar. Te voy a mandar este audio bien bonito para que sepas que me acuerdo de ti, pero que no tengo tiempo de casi nada por la poca velocidad de conexión. Un besito. Escúchenlo bien. Ahí no habla un político, no habla un analista, ni alguien leyendo cifras en una pantalla. Habla un cubano atrapado en la vida real. Y dice algo que, por repetido, no deja de ser brutal. Aquí seguimos sin corriente, sin transformador. No hay montaje capaz de maquillar la desesperación de esa voz. No habla de una bombilla apagada. Habla de comida que se pierde, calor, personas enfermas y una casa que no puede resolver ni un transformador. Y luego describe el país en una frase. El sistema se cae, se levanta, se cae. Eso es Cuba hoy. Un país puesto a sobrevivir entre el apagón, el ruido de una planta, el miedo a que se pierda lo poco que hay en el refrigerador y la incertidumbre de no saber cuándo vuelve la corriente. Y cuando dice apenas me puedo conectar, describe una segunda condena. La dictadura no solo deja a la gente sin luz, también la deja aislada de su familia, su trabajo y cualquier ayuda. Ahora contrasten ese audio con los partes de la propia Unión Eléctrica. El 2 de agosto admitió una disponibilidad de apenas 1035
megavatios frente a una demanda de 3.200, una afectación prevista de 2.195 megavatios. Admitió unidades termoeléctricas rotas, otras en mantenimiento y 106 plantas de generación distribuidas fuera de servicio por falta de combustible. Y no fue un corte cualquiera. La red nacional sufrió una desconexión total. Durante la recuperación, la propia información oficial llegó a reconocer que en La Habana solo estaba restablecido el 2,4% del servicio. Al día siguiente, el sistema volvió a caerse mientras lo restauraban. Entonces, cuando ese familiar dice el sistema se cae, no está exagerando. Está narrando desde una casa lo mismo que la estructura eléctrica reconoce en sus informes. Una red que se apaga, se parte y se recupera a media. Y la gente está dejando de tragarse todo en silencio. Reuters documentó protestas en La Habana en mayo y julio. Cacerolas, bocina y vecinos pidiendo luz. El Observatorio Cubano de Conflictos registró en julio 72 protestas presenciales y 1.415 protestas, denuncias o expresiones críticas. No voy a venderles una profecía barata ni decir que mañana habrá otro 11 de julio. Pero sí hay algo evidente. La paciencia se está rompiendo porque un pueblo puede aguantar mucha propaganda, pero no puede vivir para siempre sin luz, comida, agua ni descanso. Y aquí aparece la otra pregunta, porque mientras un cubano dice que no tiene corriente, no tiene transformador y casi no puede conectarse, Washington acaba de poner sobre la mesa una cifra que golpea directamente a la cúpula militar de la dictadura. Los presuntos 18.000 millones de dólares de Gaesa. La cuenta oficial del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental preguntó por qué. Mientras Cuba sufre apagones, ruina y escasez, Gaesa estaría sentada sobre un fondo de guerra de 18.000 millones. La pregunta es demoledora, pero hay que decirla bien para que nadie nos engañe por ningún lado. Esa cifra no sale de una auditoría pública ni de una lista de cuentas bancarias revelada por Washington. Sale de documentos internos que el Miami Herald reportó haber obtenido. Su resumen público habla de estados financieros de marzo de 2024, excluyendo Cimex, con cerca de 18.000 millones en activos totales y unos 14.500 millones señalados como dinero en bancos o instituciones financieras de Gaesa. Por eso yo no voy a decirle que hay una bóveda con 18.000 millones líquidos esperando en un banco concreto. Eso no está probado. También Reuters recuerda que no hay una información pública que permita saber con precisión el tamaño real de Gaesa y la dictadura impugna esa estimación. Pero esa limitación no salva a Gaesa. La vuelve todavía más sospechosa. Porque la pregunta de fondo es ¿por qué el conglomerado militar que controla hoteles, turismo, bancos, remesa, supermercados, gasolinera, Mariel y buena parte de las divisas no rinde cuentas claras mientras el país se cae a pedazos? Gaesa no es una alcancía, es una red militar que toca turismo, remesas, comercio, cambio de moneda, crédito, puertos e importaciones. Por eso no se discute un detalle contable. Si maneja recursos de la economía cubana, la población tiene derecho a saber dónde están y por qué no van primero a luz, agua, hospitales o comida. Que no haya auditoría pública no exige silencio. Convierte la opacidad en el escándalo. El Miami Herald publicó lo que dice haber encontrado. La dictadura discute el cálculo, pero no abrió las cuentas para desmontar. Si la cifra es falsa, ¿dónde están los libros completos? Y si es real, ¿por qué la población vive como si no existiera un centavo? Washington convirtió esa contradicción en un mensaje político. Su Departamento de Estado asegura que Gaesa podría controlar hasta 20.000 millones de dólares en activos ilícitos y que parte de los ingresos termina en cuentas ocultas fuera de Cuba.
Eso es una acusación oficial estadounidense, no una auditoría universal, pero muestra que el cerco ya no va solo contra un hotel o una empresa, sino contra la arquitectura financiera de la cúpula militar. Y eso ayuda a entender por qué el movimiento de dinero importa. Para comprar una pieza, pagar un barco, asegurar una carga, importar combustible o sacar fondos de una sociedad, normalmente hacen falta contrapartes. Bancos, proveedores, aseguradoras, facturas, pagos y muchas veces rutas que dejan rastro. OFAC ya advierte que una entidad extranjera que haga negocios con Gaesa corre riesgo de sanciones. No significa que cada dólar tenga que pasar por Estados Unidos ni que Washington conozca cada cuenta. Significa que cada operación internacional puede volverse más cara, más riesgosa y más difícil de esconder. Por eso yo creo que el post de los 18,000 millones tiene otra función, además de la propaganda. Puede obligar a mirar la contradicción y puede aumentar el costo político de no usar una reserva, si existe, para aliviar la crisis. Podría también empujar a Gaesa a mover recursos en circuitos donde otros actores tengan que revisar quién está detrás. Mi hipótesis no es que haya un operativo secreto demostrado. Mi hipótesis es que Washington quiere que esa caja negra deje de ser invisible y que cada decisión financiera de la cúpula se vuelva un problema. La propia dictadura exige sacrificio a la gente común, le pide que aguante el calor, que espere el transformador, que cocine como pueda, que acepte el apagón y que se conforme con una conexión miserable. Pero cuando llega el momento de abrir los libros de Gaesa, aparece el silencio, el secreto y la caja negra. Washington además ya sancionó a Gaesa. Pero aquí hay que entender algo. Sancionar no significa que Estados Unidos pueda entrar mañana a cualquier banco extranjero y llevarse el dinero. Un bloqueo congela bienes que caen bajo jurisdicción estadounidense. No convierte automáticamente esos bienes en propiedad de Washington. Por eso no existe una varita mágica para vaciar unas cuentas opacas escondidas fuera de ese alcance. Ahora bien, yo creo que ahí está una parte muy interesante de esta historia. Mi hipótesis es que la presión pública sobre esos fondos podría colocar a Gaesa ante una disyuntiva incómoda. Si no usa el dinero, crece la pregunta de por qué guarda reservas mientras la gente vive sin corriente. Y si intenta moverlo, gastarlo o colocarlo en operaciones internacionales, podría tener que pasar por bancos, proveedores, aseguradoras, pagos en dólares o intermediarios que ya saben que tratar con Gaesa tiene riesgo de sanciones. No afirmo que el pot de Washington sea una trampa financiera preparada para hacerlos mover dinero. No hay prueba pública de una operación así, pero podría producir ese efecto, hacer más tóxico, más visible y más difícil de esconder cada movimiento de una estructura que vive precisamente de la opacidad. Ese es el contraste que no pueden borrar. Por un lado, el familiar de una seguidora diciendo seguimos sin corriente, sin transformador. Por el otro, una élite militar que maneja negocios, cuentas y recursos sin transparencia suficiente ante el pueblo que paga la crisis. El sistema se cae, como dijo ese cubano. Pero la pregunta no es solo por qué se cae una termoeléctrica. La pregunta es por qué se cae la vida de millones mientras la caja negra de Gaesa sigue cerrada y hasta que la dictadura responda con cuentas reales, no con consignas. Cada apagón seguirá pareciendo menos una desgracia inevitable y más el retrato de sus prioridades. Vamos a ver algo más, y es que incluso, señores, la poca electricidad que se está suministrando hoy por hoy tiene un gran problema. Recuerden que mucha de esta infraestructura que todavía se está utilizando en la isla de Cuba fue robada a sus legítimos propietarios. Y eso, por supuesto, que se está
denunciando. Mira, hay una compañía que se llama Atlas Holding que demandó a la Unión Eléctrica y Energía por 267 millones de dólares por bienes confiscados desde 1960. Y se trata precisamente de toda esa infraestructura eléctrica, de gas, etcétera, etcétera, que todavía hoy los castristas siguen explotando a pesar de tantos pesares sin compensar a sus legítimos propietarios. Por supuesto que esta gente no está de acuerdo y los está demandando. Vamos a ver cómo termina esta demanda. Pero hay algo todavía más. ¿Se acuerdan del famoso fondo que el régimen cubano denominaba los fondos buitre y que esto es un crimen porque esa gente son unos buitres que van arriba de la nación cubana, que quieren robarle a la nación cubana? Bueno, pues finalmente el Tribunal de Londres, después de un proceso súper demorado que lleva más de 10 años, de hecho, falló. O sea, dictó sentencia. Y la sentencia es precisamente contra el Banco Nacional de Cuba. Los castristas se aparecieron con el cuento este que no, que espérate, que se hizo negocio con el Banco Central, pero entonces el Banco Central de Cuba ya no existe. Ahora es que existe el Banco Nacional. Y por supuesto, el Banco Nacional, como cosa rara para ellos siempre cogen lo bueno y lo malo no. El Banco Nacional resulta ser que heredó los activos del Banco Central de Cuba, pero no los pasivos, no heredó las deudas. Y por supuesto que eso es completamente ilegal en cualquier país del mundo. Y tal es así que entonces simplemente la Corte de Londres ha fallado en contra del régimen cubano y el Banco Nacional de Cuba tiene que pagarle 24 millones de dólares por daño al Fondo de Inversión CRF. CRF son las siglas de Recuperation Fund, o sea, Fondo de Recuperación Cubano, y han perdido esta demanda. Entonces, de hecho, llega el golpe bien duro, como les decía, y es que Rusia acaba de anunciar: oye, olvídate de mi petróleo, que yo tengo un montón de problemas y no te voy a seguir tirando el cabo. O sea, muy claro, y ni siquiera les vende esperanza, lo cual es genial. Es muy claro que el régimen cubano sepa que no va a contar con Rusia, que por lo menos en estos 5 meses que queda de año 2026 no van a recibir apoyo de Rusia ninguno. Recuerden que Cuba solo produce el 40% del petróleo que consume y desde el fin del apoyo venezolano depende de cargamentos rusos muy regulares que apenas cubren algunas semanas. Cuando ya Rusia confirma que no hay más combustible, por lo menos hasta el 2027, les está cerrando la puerta en la cara. Y ahora sí, si hasta este momento los apagones eran brutales, Dios mío, van a ser todavía peores. ¿Por qué? Porque Cuba también tiene una crisis de combustible, está involucrada Rusia está involucrada en una guerra descomunal y han sacado una ley que vamos a hablar rapidito sobre esto. ¿Cuál es la razón? No es simplemente que Rusia rompa con Cuba, ni mucho menos. No. Aquí hay otros temas que vamos a ponerlo directamente ahora. Porque Rusia le está diciendo al castrismo: oye, ¿sabes qué? No hay petróleo. Se acabó. No te vamos a vender absolutamente más nada. Aquí tenemos al camarada Putin, al dictador en jefe de toda la Rusia. Vamos a escuchar. Se ha impuesto una prohibición a las exportaciones de gasóleo con el fin de mitigar el impacto de una crisis de combustible cada vez más grave, desencadenada por los ataques ucranianos contra las infraestructuras energéticas. El anuncio lo ha realizado este miércoles el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien afirmó que esta medida permitirá al país aumentar su suministro interno durante el mes de julio. Kiev ha intensificado sus ataques contra la industria energética rusa en los últimos meses, centrándose específicamente en las instalaciones petroleras. Los ataques han provocado escasez de combustible y un repunte de los precios en algunas zonas de Rusia y en los territorios ocupados, como Crimea, lo que ha obligado a la población a hacer colas de horas en las gasolineras ante la escasez de suministro. Y bueno, por eso es que está pasando. O sea, Ucrania le está dando durísimo y simplemente Putin ha dicho: ¿sabes qué? No vamos a importar más petróleo. Se acabó. No vamos a vender más petróleo porque realmente no podemos. Ahora, de hecho, recuerden que desde hace un par de días estamos viviendo el tercer apagón nacional del mes de julio
que comenzó en julio y todavía continúa en agosto. Vamos a ver un momentico un reportaje sobre esto. Dejó sin suministro a gran parte de Cuba, incluida La Habana. La empresa estatal Unión Eléctrica informó que se produjo una desconexión total, mientras el Ministerio de Energía aseguró que activó los protocolos para restablecer el servicio. El apagón ocurrió apenas un día después de otra falla que había afectado a 5 de las 15 provincias del país. Con este episodio, la isla acumula 6 apagones nacionales en 2026. 6 apagones nacionales en este 2026. Pero señores, tenemos una grata sorpresa que por supuesto quiero compartir con ustedes. Tenemos a un personaje aquí tremendo que quiero invitar con mucho gusto a que se sume a esta directa. Y se trata nada más y nada menos que de, espérate, aquí está, Juanmi. Bienvenido, hermanito, ¿cómo tú estás? Hola, hermano, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas la gusarera. Aquí pasaba por acá por la casa y vi que estabas en directo y que pasar por ahí un ratito, aunque sea para saludar al Jadi, a la gente de Jadi y enviarle un fuerte abrazo. Aquí tenemos muchísima gente activa en el chat y siempre me preguntan por ti. Y Juanmi, cuando regresa, las puertas siempre están abiertas. Aquí estamos. Ya por aquí te empiezas a saludar. No, lo que es que ya mi Beltrán. Déjame preguntarte, Javi, tú que hablas el día a día con tantos cubanos de dentro de la isla, ¿tú piensas como yo en que el problema de la falta de energía en Cuba se debe solamente a que no hay combustible, al show que te arman ellos? Yo creo que es de todo un poco. Yo creo que es un poco de manipulación también para seguir controlando la situación. De hecho, yo he notado que los cortes tengo la ligera sospecha, no sé, que esto de que se cae el CEN ya lo están haciendo a propósito ellos, de alguna manera, normalizándolo. Cuando una sociedad pierde la capacidad de escandalizarse por las cosas que no están bien, pues ya tienes el control sobre ella. Y eso es lo que han estado haciendo estos delincuentes por todos estos 67 años. Repite. De eso se trata, repite y vencerá. Va a llegar un momento que, fíjate que ya la gente en Cuba te habla como que se cayó el sistema, como si ya es un apagón. Llega un momento que lo terrible se normaliza. Exacto, lo han normalizado todo, entonces ya la gente deja de escandalizarse con eso y ya a la vez que tú consigues eso, ya tú puedes hacer con esa sociedad lo que te dé la gana. ¿Qué va a ser lo próximo? Que no sé, porque es que cuando no hay corriente, pero hay lugares que hay personas que llevan meses sin agua. Yo no sé cómo la gente puede vivir en esas condiciones. Es que es increíble. La capacidad de sobrevivencia que ha desarrollado el cubano es literalmente insuperable. La verdad, nunca pensé que íbamos a llegar tan profundo, por decirlo, ¿no? No, es una situación, acuérdate, Juanmi, hay una cosa muy peligrosa que ellos están aplicando con mucha precisión. El famoso ejemplo de la rana, que tú la metes en un cubo de agua y la vas calentando poquito a poquito, todo, y ya cuando se da cuenta está hirviendo y no puede hacer absolutamente nada. Exactamente. Y esto es lo que le está pasando. O sea, poquito a poquito le van dando, le van quitando, en este caso, le van quitando, hasta que llega un momento en que la gente ya básicamente lo que busca es, bueno, ¿cómo escapo de esto? ¿O cómo me adapto? Hay muchos apagones, bueno, fácil. Déjame ver si consigo un panel solar, déjame ver si consigo con un familiar o alguien ahí, un ecoflow, este tipo de cosas para ir tirando. Pero son soluciones temporales, señores. Pues acuérdense, principalmente cuando la dictadura cubana habla de sus parques enormes de energía solar y toda esta historia, recuerden que esos parques no tienen baterías, no pueden almacenar esa energía. O sea que ese parque puede suministrar electricidad mientras hay sol un ratico, pero apenas se nubla, se fastidió todo. De hecho, Juanmi, te tengo algo que sé que caramba, vamos a poder comentar sobre esto porque creo que realmente está muy bueno. Si se ponen a vender óxido, yo creo que van a recaudar más dinero. Ahora, Cuba sí tiene prioridades, o sea, el régimen sí tiene prioridades, Juanmi, y no son precisamente ayudar a los cubanos, mejorar el suministro eléctrico. No. Mira qué prioridad es esto. Realizar mejoras estructurales a la casa de Fidel Castro. Sí. Ese es el día a día de ellos. Ellos viven de efeméride en efeméride. Ya pasaron el cumpleaños de la zarigüeya, ya pasaron el 26. Ahora viene
el aniversario de la piedra, después viene el Día de los Mártires, después viene el 28 de septiembre, y así van estirando el chicle y teniendo a la gente en esa soncera revolucionaria, y el país cayéndose a pedazos. Esa es la otra. No paran las reuniones, no paran los congresos, no paran los análisis, no paran las tesis. El Palacio de las Convenciones, ese es un derroche de corriente. La corriente que no tienen los cubanos para pasar la noche, bueno, la tienen ahí. Sí, están diciendo que los hospitales no podemos hacer no sé cuántas operaciones porque no hay combustible para los hospitales. Apaga los hoteles, si están vacíos. Apaga el Palacio de las Convenciones, eso que no resuelve nada. Oye, disuelve la asamblea esa que no resuelve nada. El Centro de Estudios Fidel Castro, Juanmi, ¿cuánto costó eso? Muchacho. Una mansión remodelada descomunal, pero además una mansión que es un barrio prácticamente, una cosa. No, y lo más gracioso de todo es que eso lo hicieron en medio de la pandemia. De la pandemia, correcto. Aquí no paró.